Durante mucho tiempo, el trabajo femenino fue considerado indigno, incompatible con la madre abnegada y la esposa obediente. Las mujeres tuvieron que luchar al mismo tiempo por la igualdad de derechos y de remuneración. A fines del siglo XVIII, la ciudad de Buenos Aires contaba con casi un 30% de población afrodescendiente y mulata. Que en esta sociedad las mujeres, todas de los sectores intermedios y bajos, debían trabajar para subsistir. Solamente aquellas que tenían cierta holganza económica eran las que no lo hacían, o si lo hacían organizando el trabajo de los esclavos. En una sociedad donde el trabajo esclavo era fundamental, las mujeres cumplían con todas las tareas hogareñas y hasta hacían de damas de compañía de las grandes señoras porteñas. Otras eran enviadas desde muy chicas a aprender un oficio. Cocineras, panaderas y cigarreras vendían sus productos en las calles. Debían entregar a su amo, siempre un varón, la mayor parte de sus ganancias. Comprar esclavos y esclavas era considerado una inversión. Poco se sabe del trabajo de las mujeres libres. Por otro lado, la situación no cambió sustancialmente con la Ley de Libertad de Vientres de 1813, ni con la Constitución de 1853, cuando el Estado se comprometió a comprar todos los esclavos a sus propietarios. Bajo la misma situación de esclavitud, cumplían diferentes tareas según el género. Si bien tanto varones como mujeres podían comprar su libertad con su trabajo, los hombres tenían la posibilidad de incorporarse a los ejércitos e insertarse en estas instituciones. Las mujeres, en cambio, siguieron desempeñando los mismos trabajos de la época colonial, con remuneraciones mínimas o inexistentes. El hábito social fue más fuerte que la ley. Las esclavas vivían, al igual que las mujeres libres, en un ámbito dominado por los varones. Los primeros trabajos fuera del hogar considerados dignos o aceptables para las mujeres fueron la docencia y la enfermería. Cumplían en la sociedad un rol similar al de una madre dentro de su hogar: cuidar y educar. Una nueva moral, no ya religiosa, sino nacida del sentimiento de solidaridad humana, reinará bajo las instituciones femeninas. En 1958, los niños y niñas que iban a la escuela primaria leían un libro que se llamaba Días de Infancia. En una de esas lecturas, lo que se decía era que las mujeres eran las personas que podían enseñar, cuidar, brindar amor a los niños, y me parece que esta idea de brindar amor, cuidado, protección, es interesante porque es la que articula las nociones básicas alrededor del trabajo femenino en la docencia y la enfermería. Las mujeres están capacitadas para cuidar y brindar amor. Esta idea tiene su historia y es interesante porque ya aparece formulada en el Censo Nacional de 1914. El mismo introductor del censo señalaba que era la mano firme del hombre la que tenía que estar presente en la dirección de las escuelas. Y esto tiene sus implicancias, porque a lo largo del siglo XX las mujeres tuvieron enormes dificultades para llegar a los cargos directivos, no solo en el nivel primario, donde eran mayoría, sino también en el nivel secundario y en la universidad. Así como las maestras y las enfermeras debían ser un modelo de virtud, la sociedad patriarcal condenaba, a la vez que toleraba, otra profesión muchas veces llamada la más vieja del mundo: la prostitución. La violencia en este medio genera lazos solidarios con sus pares y el deterioro de su autoestima, los efectos negativos de la explotación.
Sin clientes no hay prostitución, sin varones que consumen el cuerpo de las mujeres no habría trata para explotación sexual. La prostitución puede ser una salida para algunas mujeres en alguna circunstancia de su vida, mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad social, pero no podemos pensarlo como un trabajo. Las mujeres que están en situación de prostitución sufren grandes vejaciones, es una actividad que está fuertemente atravesada por la violencia. Son violadas, vejadas por los proxenetas y muchas veces también por los clientes, son drogadas para poder soportar esa situación y para caer en la sumisión que requieren quienes las explotan sexualmente. Los grandes ausentes en este debate son, por un lado, los varones prostituyentes y por otro lado también los diarios que son soporte y actúan como cómplices de alguna forma de este comercio sexual al poner en sus páginas y lucrar, claro, en sus avisos clasificados con avisos de comercio sexual. Si no estuviera naturalizado en la sociedad que algunas mujeres nacieron para putas, sería mucho más fácil debatir en torno a este fenómeno, este flagelo, esta problemática. Ninguna mujer nació para puta. Frente a la prostitución, la sociedad patriarcal se mostraba ambigua y la aceptaba como un mal necesario. Con la llegada de la primera ola inmigratoria, muchas recién llegadas fueron sometidas a la trata de blancas. Los varones criollos preferían a las extranjeras. En 1875, la prostitución fue legalizada y reglamentada en Buenos Aires desde una perspectiva sanitarista. Se hacían controles médicos semanales a las trabajadoras del sexo y se ubicó a los prostíbulos lejos de edificios públicos, de instituciones religiosas y de zonas urbanas. Así, se aceptaba la actividad y explotación de las mujeres, pero se la confinaba a un ámbito marginal. El doctor Carlos Gallarani, que participó en la redacción de la ordenanza, afirmaba que la ley no era para amparar a las miserables que hacían comercio de su persona, sino para vigilarlas mejor. Esta situación se mantuvo hasta 1936, cuando la prostitución fue declarada ilegal, hecho que no significó necesariamente un avance. Las redes dedicadas a la explotación de mujeres, adolescentes y niñas siguen existiendo en la actualidad, y la sociedad y los medios de comunicación conservan la doble moral de ver la prostitución como un mal necesario. El cuerpo de la mujer todavía es un objeto de consumo para los varones. Con la llegada de la gran ola inmigratoria a fines del siglo XIX, muchas mujeres se insertaron en las actividades que los varones consideraban adecuadas para ellas. De cualquier modo, trabajar fuera de la casa se consideraba un estigma social. La condición subalterna de las mujeres a principios del siglo XX, esto es, las jerarquías de género impuestas por las sociedades patriarcales y sobre todo por la nuestra, significaron una deslegitimidad del trabajo femenino extradoméstico. Se creía que las mujeres solo debían estar en sus hogares y por lo tanto las que más eran hostilizadas seguramente fueron las mujeres de los sectores populares. Muchas inmigrantes encontraban rápidamente trabajo en el servicio doméstico y muchas veces también en el área de la confección y en las industrias frigoríficas, por ejemplo, que consiguieron emplear a un buen número de mujeres. Este trabajo no gozaba de legitimidad social. Se podría decir que el único grupo de mujeres que recibió legitimidad y que se proyectó desde luego de manera muy significativa en nuestro medio fueron las maestras. Para ellas hubo una consagración especial. Las maestras, por otra parte, significaban la continuidad natural de la condición femenina. Las primeras obreras comenzaron trabajando en la industria textil o de la confección, o de foforeras, alpargateras y empacadoras de la industria editorial. En el sector de servicios, como personal de atención al público, telefonistas o secretarias. Cobraban hasta un 50% menos que los varones y se veían sometidas al acoso de sus superiores. En muchos casos, las empresas ocultaban su contratación y las condiciones en las que trabajaban. Jornadas de 10 horas diarias, 6 días a la semana, en pésimas condiciones sanitarias. La situación se hacía insostenible y pronto comenzaron los conflictos, donde convergían problemáticas de clase y de género. Una reivindicación resumía ambas:
igual remuneración por igual tarea. En 1904 se declaró la huelga de sastres, a la que pronto se plegaron las costureras y trabajadoras de la confección. En 1919 se declaró en huelga el gremio telefónico. El contexto laboral de las trabajadoras se volvía cada vez más precario. En muchos casos, las empresas exigían que las empleadas fueran solteras y eran despedidas si se casaban. El embarazo también constituía causa legítima de despido. En 1924 se reclamó la creación de guarderías en los locales que emplearan a más de 50 trabajadoras. Estas demandas pocas veces fueron atendidas y recién a partir de los años 30 se crearon las primeras leyes. Sin embargo, esta legislación comenzó a cumplirse plenamente con el primer gobierno peronista, en 1946. Durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres tenían que atenerse a una serie de reglas para conservar su reputación, que se consideraba en riesgo al integrarse al mundo del trabajo dominado por los varones. Una de las maneras que la sociedad patriarcal encontró para incorporarlas fueron los uniformes, el recato estandarizado. El uniforme tiene dos aspectos, uno funcional, concreto y real, que tiene que ver con la protección del cuerpo y el cuidado de la higiene en el lugar de trabajo, y un aspecto simbólico que refiere a la pertenencia a una determinada institución, que puede ser escolar, fabril, carcelaria, militar u hospitalaria. Vuelve al cuerpo visible e intercambiable en el lugar del trabajo, y en el caso de las mujeres, especialmente, neutraliza sus atributos femeninos en un espacio que está gobernado en general por los varones. A fines del siglo XX, para la década de los 80, hay una figura del vestir que se llama power dressing y que tiene que ver con mujeres ejecutivas y profesionales que luchan por ocupar los mismos lugares que los varones y donde se les pide con esta pauta de indumentaria un cierto recato y decoro, sin entrar en la provocación. Por eso no está permitido usar chalecos o suéteres que pongan en evidencia las curvas femeninas. En la actualidad uno puede reconocer en algunas empresas o instituciones lo que se denomina el Casual Friday, que tiene que ver con liberar los días viernes las pautas del vestir para que cada persona se presente desde su individualidad y desde su propia personalidad, cosa que el uniforme no permite porque cubre el propio yo. La sociedad patriarcal consideró que el avance de las mujeres en el terreno laboral atacaba un supuesto orden natural en el que la mujer tenía un rol claro y definido. Las mujeres que vivían en carne propia esta situación no opinaban así. No hay emancipación de la mujer. La emancipación que nosotras, mujeres libres, propiciamos es social, netamente social. En la década de los 30, las mujeres ocupaban un rol subalterno en el mercado laboral. Tenían que superar dos obstáculos principales: el prejuicio social y la falta de acceso a los estudios superiores. Esto se modificaría en las décadas siguientes. Dentro de todo se la pasa. Yo no tengo muchas quejas, que digamos, pero sí uno pasa de todo. Por ejemplo, yo ahí en las máquinas donde trabajaba por producción, lloraba del dolor de las manos. El debate sobre si el trabajo femenino era solamente una cuestión de género o iba necesariamente ligado a los problemas de clase no se había definido en los años 30. Los progresos obtenidos resultaban insuficientes. Una vez sancionadas las leyes laborales básicas que protegían a las mujeres, todavía seguía pendiente un reclamo central, que pasaba por el género, pero lo trascendía: la igualdad de remuneración por igual tarea.
Las políticas laborales implementadas por el peronismo estaban destinadas tanto a hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, se pensó en un momento el postulado de igual trabajo, igual remuneración. Sin embargo, estas políticas después quedaron desvanecidas dentro del conjunto de políticas globales laborales adoptadas en la época. Sin embargo, un tema específico que se aplicó al tema mujer es el tema de las cajas de maternidad y las primas por maternidad. La mujer trabajadora dentro del peronismo era considerada, a diferencia de otras fuerzas políticas, como una mujer alegre, sonriente, feliz. Esa era la estética que marcaba el peronismo respecto de estas mujeres. Lejos estaban las desgarbadas, las mujeres oscurecidas que mostraba el Partido Comunista o el Partido Socialista. El peronismo implementa las reinas del trabajo y a partir del año 48 empiezan a producirse espectáculos públicos en Plaza de Mayo, donde era una escenificación de la reina del trabajo y la belleza femenina como un concepto político en sí mismo. Tampoco hay que olvidar que el peronismo actuó de manera coyuntural, de acuerdo a las necesidades del momento en materia del trabajo femenino. Es así que la mujer dentro del hogar debía potencializar sus actividades como para ser una buena ama de casa y una buena madre. Ahora, esta potencialización le implicaba también no tener horarios, no tener vacaciones, no tener aguinaldos, no tener días libres. Con la crisis económica de 1930, el país comenzó un proceso de industrialización que dejó atrás el modelo exclusivamente agroexportador. En consecuencia, se abrieron nuevas fuentes de trabajo en las que las mujeres pudieron insertarse, pero una vez más, debieron enfrentar grandes dificultades. Una de ellas fue su falta de capacitación y estudios superiores. Esta desventaja las condenaba a cumplir siempre un rol subalterno. A partir de 1950 y sobre todo en las 2 décadas posteriores, las mujeres de clase media y alta se volcaron masivamente a las universidades. En paralelo, se sancionó una serie de leyes que protegían sus derechos laborales y les otorgaban igualdad ante la ley respecto de los varones. Esta legislación no siempre se aplica. Pese a todos estos avances, la deuda con las mujeres representa un reclamo histórico. La consigna de igual remuneración por igual tarea continúa sin cumplirse. Las mujeres perciben entre un 20 y un 30% menos que los varones y su presencia sigue siendo minoritaria en los ámbitos gerenciales, por más que tengan niveles de formación superiores. A mediados del siglo XX, el trabajo femenino seguía siendo un tema conflictivo para la sociedad, más allá de la legislación sancionada. El orden social dominado por los varones continuaba considerando el trabajo femenino como un problema. El ámbito propio de las mujeres todavía se reducía al hogar. El espacio público pertenecía a los hombres. Cederlo significaba ceder el poder. Lo que los hombres, fuera de una minoría que bendigo, no parecen comprender es que no nos interesa en absoluto ocupar su puesto, sino ocupar por entero el nuestro. Durante los gobiernos peronistas, el trabajo femenino dejó de ser considerado un problema social. Frases como "el trabajo dignifica" y "de la casa al trabajo y del trabajo al hogar" lo fomentaban. Con el peronismo, las mujeres obtuvieron igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y representación gremial propia. El medio que eligió para ganarse la vida es el que le gusta. Y uno piensa que Úrsula aportó su granito de arena al progreso del feminismo. Más que un granito, varios camiones. En el año 89 nosotros comenzamos un grupo de mujeres, de 6 mujeres que nos conocíamos del barrio. 89, época de hiperinflación, comenzamos a juntarnos para conseguir las pastillas anticonceptivas. A partir de ahí empiezan a surgir otras ideas nuestras. Se imaginan conseguir pastillas en el 89, bueno, era imposible. Nosotros lo logramos y a partir de ahí es como que nos dio mucha más fuerza para seguir adelante con algo que era muy difícil conseguir. En el 89 nos toca salir a cirugiar a la calle
A partir de ahí, digamos, no es lindo revolver una bolsa de basura. Seguimos esas seis mujeres y empiezan a acoplarse otras mujeres. Y a partir de ahí empezamos a pensar, ¿por qué revolver una bolsa de basura? ¿Por qué no hacer una tarea más digna? ¿Por qué no juntarnos y vender todos juntos ese material? El material, nosotros llamamos material a la basura, que muchos le llaman, ese material reciclable. Y bueno, y ahí nace el programa socioambiental. ¿En qué consiste? Capacitación a los vecinos, enseñarles a separar, promotores ambientales. El vecino empieza a separar en el 2000, se forma la cooperativa, todo legal, porque veníamos de la exclusión social a la inclusión social. Hoy en día tenemos la cooperativa, logramos un montón de cosas, los puestos clave los tenemos las mujeres. Se fue dando naturalmente, porque yo creo que nosotros las mujeres tenemos algo muy especial en el tema de la lucha. Cuando más difícil es, más fuerte nos ponemos. La segunda mitad del siglo XX de la historia argentina estuvo marcada por una sucesión de golpes militares y crisis económicas. Los gobiernos castrenses no sancionaron leyes a favor de la igualdad de derechos laborales para las mujeres. Sí lo hicieron los democráticos, sobre todo después de 1983. El objetivo era garantizar la ansiada igualdad de remuneración, tantas veces postergada. A fines de la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, la economía argentina sufrió la mayor crisis económica de su historia. Esta situación dio lugar a nuevas formas de trabajo y de organización laboral, y las mujeres cumplieron un rol fundamental dentro de estas nuevas modalidades de trabajo. Algunas se organizaron en cooperativas para poner en funcionamiento las fábricas abandonadas o quebradas durante la debacle. Estas mujeres tienen muy poco que ver con las empleadas textiles de principios del siglo XX. Otras se vieron obligadas a trabajar en un oficio que aún ejercen en igualdad con los hombres y con todo el grupo familiar: la recolección de residuos reciclables o cartoneo. Estas nuevas maneras de trabajar se caracterizan por su organización horizontal, sin jerarquías. En las cooperativas, las decisiones se toman mediante el voto en asambleas y las tareas se reparten de manera consensuada entre los miembros. Yo no creo que haya trabajos específicos de mujeres y de hombres, salvo en ciertas cosas, bueno, el rol maternal, si se lo ve como un trabajo, pero después todos los demás trabajos son indistintos. La mujer no puede boxear, no da. La mujer no puede jugar a la pelota, no da. Y el hombre no puede planchar, no da. No sé, antes hubiera dicho que quizás algún deporte como el box o algún trabajo de carga no era para la mujer. Hoy día mujeres manejan camiones así enormes, o participan en el box, participan en el fútbol, participan casi en todas las tareas. En la actualidad, las mujeres lograron igualdad legal con los varones y ocupan supuestamente todos los espacios laborales. En los hechos, sin embargo, esta equidad no se cumple. Siguen recibiendo una remuneración inferior a la de los hombres y el nivel de empleo informal es mayor entre ellas. Al mismo tiempo, la prostitución y la trata de personas siguen existiendo. El desafío en la actualidad parece estar más en lo ideológico y en lo social que en la esfera legal. Es la deuda que queda por saldar en el siglo XXI.